Ok, bueno, pongámonos en cámara, es que no los veo desde temprano. Estamos 7, somos 9, faltan 2 compañeros. Bueno, estamos viendo la pantalla, ¿cierto? Sí, señor. Ok, ¿qué dice ahí sesión número 4? Alguien que lea, por favor, ¿qué dice? Indicadores financieros, crear e indicadores de gestión KPI. KPI, ok, entonces hoy vamos a mirar esos temas. Ayer creo que alcanzamos a mirar un poquito de los estados financieros, ¿cierto? Sí, señor. Ok, bueno, esto lo terminamos, este sí está completo. Aquí, entonces, nos dio el vistazo, digamos, de qué son los estados financieros, los principales para el análisis financiero, que es la primera fase, digamos, de la ingeniería económica y financiera, es hacer ese análisis financiero. El análisis financiero se basa en la información financiera, es decir, en las NIF. ¿Qué quiere decir eso? Pues que de cierta forma, como las diversas disciplinas tienen interdisciplinariedad, es decir, se complementan con otras áreas de la ciencia, pues aquí con la economía, con la contabilidad, pues tiene que complementarse. De hecho, pues hay que conocer lo que estamos hablando hace unos días sobre la ecuación contable, ¿cierto? ¿Cómo es la ecuación contable? ¿Alguien que me acuerde? Daniel López. Se perdieron con la ecuación contable. A ver, ustedes son ingenieros, tienen que estar, siempre andan pensando en ecuaciones. El ingeniero siempre anda pensando con ecuaciones, ¿o no? Profe, es pasivo más patrimonio igual activo, creo que es. Igual al Ac- activo, muy bien. Activo más pasivo igual a patrimonio. Activo igual al pasivo más el patrimonio. Activo es igual al pasivo más el patrimonio. Y hablábamos de que, pues acá en Colombia se estila mucho decir que en vez de patrimonio se dice el capital, pero hablábamos de que la capital es una cuenta del patrimonio, ¿cierto? Entonces es patrimonio. Aquí el patrimonio en inglés se le dice equity. O sea, ustedes van a estar oyendo constantemente en los proyectos, constantemente en la evaluación de proyectos, constantemente, porque los ingenieros industriales, todos los ingenieros, estamos casi siempre con todos los temas de proyectos, con todos los temas de los módulos empresariales, o sea, de ustedes como ingenieros industriales de la producción y entonces cómo aumentar la producción, cómo mejorar los procesos. Entonces, en todos estos en el fondo son proyectos y cada cosa de estas se requiere, y sobre todo para hacer crecer las empresas, hacer análisis de ingeniería, hacerle la ingeniería económica y financiera. Entonces, para hacerle la economía económica y financiera a las empresas, pues hay que medir, hay que tener indicadores, ¿cierto? Hay que tener indicadores de gestión, hay que tener, y para eso hay herramientas muchísimas. Dentro de las herramientas, por ejemplo, de gestión más conocidas, ¿cierto? Actualmente, pues están el famoso cuadro de mando integral que se llama en inglés el Balance Scorecard. El Balance Scorecard. Y allí se manejan toda una serie de variables. Muchas empresas lo tienen, muchas empresas, por ejemplo, casi todas las empresas que tienen SAP, por ejemplo, en sus
digamos, en su sistema principal de software, ¿cierto? Que manejan integralmente, un software que maneja integralmente, administra integralmente la compañía o ayuda a administrar integralmente la compañía. Estos software pues obviamente tienen unos módulos allí en los cuales, además de la contabilidad tradicional que se debe llevar, que obviamente se debe llevar a través actualmente de las NIF, ¿cierto? Que son las con normas de información financiera, normas internacionales de información financiera. Allí, estas NIF nos dan los parámetros, ¿cierto? De la contabilidad, y sobre esa base nosotros hablamos el mismo idioma en todos los idiomas, digamos, contables, y podemos entender la contabilidad de Estados Unidos, de las empresas en Estados Unidos, de las empresas en Japón, porque todo está estandarizado. Es una estandarización del lenguaje. Y sí saben por qué se dio lo de las NIF, a propósito, pero ya después seguimos con eso. Profe, las NIF, no tengo muy claro, ¿es la norma internacional financiera, algo así? Sí, las normas internacionales de información financiera, que es la forma de contabilizar las partidas, todos los temas contables, ¿cierto? De una empresa en todos los países ahora. Todos los países, pues, que están con las normas internacionales de información financiera, hablan el mismo idioma contable, digámoslo así. Pero entonces se dio a raíz, pues, esto como anécdota, pero es para que se den cuenta cómo son las cosas. Pues a raíz de toda la situación de las empresas que contabilizaban mal sus, eh, sus inventarios. ¿Se acuerdan de Enron, que se quebró? Una empresa americana, Enron, ¿no? ¿No se acuerdan de eso? Un escándalo. ¿De qué era, a qué se dedica esa empresa, profe? Una empresa petrolera con acciones en petróleo y gas, sobre todo de gas. Y era una empresa, si quiere, ahí pónganla, se llama Enron. Ahí vamos a hacer aquí un new share del whiteboard para que lo vean. Estamos viendo el whiteboard, el tablero. Yes, yes, yes. Acá tenemos texto. Entonces será la Enron, ¿cierto? Y entonces allí Enron, hay todo un tema sobre la situación de Enron, por qué se dio Enron, inclusive hay hasta una película que es, se las resumo, yo no es que quiera dañarles, ¿cómo se llama ahora? Spoil. No le quiero Spoiler. spoilear la película, pero les puede servir rápidamente. Es que, pues desafortunadamente es un tema de corrupción. O sea, a raíz de que en ese momento creo que era eh, esta empresa, creo que era Accenture, si no estoy mal, o si es ahorita Accenture, pues esta era la empresa, ¿cierto? Como la revisora fiscal, como lo que todas las empresas tenemos acá. Y entonces hay empresas dedicadas a hacer la revisoría fiscal y a hacer la contabilidad, a hacer la consultoría de impuestos para las diversas empresas, ¿cierto? Por ejemplo, en los balances de Ecopetrol, que estuve viendo ayer, por ejemplo, los que están haciéndole la contabilidad, o los que están haciendo la revisoría fiscal en este momento a Ecopetrol, por ejemplo, se llama Ernst Young, que es una empresa esta de consultoría, ¿cierto? En ese caso, en esa época, como hacia el 2000 o unos años antes, estaba
Accenture haciéndole la contabilidad y a Enron y a varias de estas empresas que terminaron inclusive quebrándose por la mala contabilización, o no mala, la mentira en la contabilización de los inventarios. Es decir, se prestaron para hacer fraude en los inventarios de gas. Entonces, cuando ya fueron a revisar el tema real, ¿cierto? Por una certificación de los geólogos, se demostró que estaban diciendo mentiras, que inflaron subrepticiamente los activos con inventarios falsos. Entonces, si yo tengo inventarios mentirosos, pues obviamente estoy haciendo burbujas. Entonces allí se dio una burbuja de que la empresa estaba muy bien, mucha gente compró las acciones y se lanzaron unas acciones allí al público, mucha gente compró acciones y obviamente pues eso terminó en quiebra y todo el mundo perdiendo la plata porque no, por un lado se habían robado los inventarios o no existían realmente los inventarios, sino que fue una mala contabilización. Pero entonces como la gente, todos pues pensamos que por el hecho de haber firmado un balance y haber firmado un PIG, pues tiene toda la plena validez, pero fíjense que no era así porque tenían una forma, y obviamente Accenture tenía su forma de contabilizar las cosas, ¿no? Entonces decía, no, pues esto debe ser así porque, y nosotros nos basamos en tal informe, nos basamos en tal cosa, pero todo obviamente se sabía que era pues una trama para inflar las acciones y que terminó pues en la quiebra de Enron. Si miran de pronto en Google, pues los que quieran mirarlo, eh, esa fue la situación en su momento. Bueno, Profe, una pregunta. señor. Este caso de las burbujas financieras fue la que causó la crisis del 2008, la crisis inmobiliaria. Sí, la crisis inmobiliaria fue la del 2008, es una crisis en la que también, digamos, de cierta forma hay corrupción, pero sobre todo es porque se crearon títulos, valores sobre la base de las hipotecas, los famosos títulos subprime. Entonces, allí empezaron a crearse otros títulos que no tenían respaldo. Entonces, vamos a suponer que tú creas un título, valor sobre la base de un bien que tiene un valor de 100, pero resulta que vuelves y vendes ese título, creas un título, es una creación de un título que se revende, que es un título basado en esa misma hipoteca y lo vendes en 200, en el 200% o 300%. Quiere decir que tendría que tener un valor del 400% para ir sosteniendo los valores de las hipotecas, ¿cierto? En ese orden de ideas. Y eso fue lo que pasó. Pues para resumírtelo también así muy sencillo, es un poco más complejo, obviamente, no es así de sencillo, pero eso fue lo que pasó, que empezaron a vender a crear títulos sobre la base de esas hipotecas, hicieron paquetes, los vendieron a nivel mundial y por eso se quebraron muchos. Cuando ya fueron digamos, a hacer efectivo el título como tal, pues no tenía respaldo ni valor en las hipotecas. A veces había hipotecas que ya ni existían, ya se habían consolidado o ya no tenían el mismo valor. Por eso hubo tanto problema, digamos, y tanta crisis debido a que, pues obviamente no se sostuvieron en el tiempo los valores y pues eso pasa eso se llama realmente especulación. Hubo especulación en esos títulos y las calificadoras, allí, por ejemplo, las calificadoras de riesgo fueron una de las que se prestaron para hacer ese tema. O sea, que algo no, hubo corrupción. Entonces también hubo corrupción y por eso dieron al traste en ese momento, pues con toda la economía mundial prácticamente. A nosotros no nos pegó tan duro, obviamente, porque en temas, digamos, de estos inmobiliarios estamos un poco más, eh, digamos, sí, basados en nuestro sistema financiero, pero pues no hubo
ese tema del subprime aquí, no hubo bancos que compraran esos títulos en Colombia, básicamente, ¿no? Entonces, pese a que las calificadoras de riesgo daban positivo en estos... ayer vimos lo de las calificaciones de riesgo, ¿sí eran riesgo país? Sí, ¿Sí se profe, que acuerda? Venezuela estaba muy bien calificada. Sí, entonces efectivamente esas calificadoras de riesgo en su momento, sobre el tema del prime, del subprime, calificando esos títulos valores, que ellos califican títulos valores también, pues también se prestaron para que hubiera esa crisis porque no tenían ese respaldo y aún así las calificaron bien esos títulos valores, esos títulos subprime. Entonces allí se nota pues desafortunadamente que muchas de los problemas económicos, la mayoría de los problemas económicos en el mundo, pues son desafortunadamente por la corrupción y se dan por la corrupción. Entonces, ojo con eso. La Enron, entonces, para terminar el cuento de las NIF y ya proseguir. Entonces, la Enron, pues se quebró, terminó quebrándose, terminó llevándose una cantidad de personas. Y allí entonces se vio la necesidad de generar un idioma, ¿cierto? Contable. Porque obviamente manejaban las cifras y no solamente clasificaban los rubros contables de forma diferente de en otros países, sino que manejaban cuentas de orden, que llaman las famosas cuentas de orden, y allí, en vez de cuantificar las cosas, digamos, en términos de valores absolutos, los llevaban al activo, o sea, reclasificaban las cuentas de orden y los llevaban al activo haciéndolo crecer, haciendo una burbuja allí como si tuvieran muchos activos. Entonces, eso es lo que pasa cuando se manejan esos tipos de inventarios de esa situación. Y bueno, ahora ya eh, no se debe clasificar, pues, y en Colombia, pues, no ha sido de esa práctica, afortunadamente, también en la contabilidad, pero pues nosotros ahora tenemos normas estamos también dentro de todos esos parámetros y tenemos que regirnos por toda la contabilidad de las empresas. Acuérdense que desde el 2012, 2014 tal vez hubo todo un despliegue sobre las NIF en las que todas las empresas tenían que ajustar ya sus estados financieros con normas internacionales. Actualmente todos tenemos que hacer la contabilidad con las NIF, todas. O sea, todos, si van a montar empresas, si están en unas empresas, ustedes trabajando en las empresas, ya no es la contabilidad tradicional o anterior, pues no, ahora todo es con normas internacionales de información financiera, las famosas NIF. Y todo fue a raíz de Enron. Todo este tema con Accenture, Enron y Accenture. Bueno. Aquí estamos viendo de nuevo la plataforma. Sí, ¿cierto? Sí, Sí, señor. profe. Ok, entonces, ya viendo este tema, ya vimos ayer los estados financieros y para dónde vamos para que nos creemos, digamos, ya la mentalidad, porque quiero que ustedes, al final de cuentas, al final de este módulo, me terminen entregando una hoja en Excel con todo lo que hemos venido trabajando. Todo con lo que hemos venido trabajando. Ahorita les muestro un ejemplo de otro curso con el que lo hice y que sea en Excel. Lo que quiero es también de que trabajen en grupo. Somos 9 personas, entonces vamos a trabajar 3 grupos de 3, si les parece bien. ¿Ok? ¿De acuerdo? Entonces Sí, vamos profe. a trabajar porque es que
aquí hay que aprender también a trabajar en equipo. No que solamente uno trabaje y haga todo, no, sino que los tres se reúnan, saquen tiempo y trabajen los diversos talleres, porque vamos a tener mínimo 3 talleres y que los trabajen en grupo. ¿Ok? Entonces, pero sobre todo para que recuerden, hay muchos que ya conocen muy bien el tema de las herramientas de Excel, pues hay que aprender estas herramientas porque son la base, y la base en este momento de la tecnología y del software como tal, pues es saber manejar bien el Excel. Yo aquí no les voy a poder enseñar macros ni nada de esas cosas, ni vamos a estar en esa, digamos, en esas necesidades todavía, pero a futuro ustedes sí van a necesitar, sobre todo para evaluación de proyectos, pues por lo menos en los análisis de sensibilidad, pueden llegar a necesitar de pronto macros, pero pues tampoco es tan explícito, a menos que sean muchos proyectos, a menos que sea un manejo más complejo, pues es manejar el Excel, ¿cierto? Manejar el Excel. Entonces, allí es esta posibilidad, esta necesidad, este llamado a que volvamos a trabajar con el Excel. Ahorita vamos a mirar varios temas en Excel, precisamente. Entonces, vamos a mirar estos indicadores, análisis de razones financieras este fin de semana, precisamente le van a hacer esta tarea, van a trabajar haciendo el análisis horizontal y vertical, ¿cierto? Tanto del balance como del PIG. Ya les voy a mostrar cuál es el archivo, de aquí lo bajan, aquí vamos a ver estos videitos para mostrarles cómo se hace el tema en Excel. Bueno. Hola, yo soy Felipe y en este video aprenderemos cómo se realiza el análisis de las razones financieras, también conocidas como ratios financieros o indicadores financieros. Entonces, ¿cómo es la lógica de este tema? El análisis financiero, para que lo tengamos, pues, digamos, tiene lo tengan claro, hay muchas posibilidades. Uno puede hacer análisis financiero muy profundo, también puede ser análisis financiero basado en valoraciones, pero vamos a hacer aquí nosotros un análisis financiero basados en información, basados en los estados financieros. Vamos a hacer análisis horizontal y análisis vertical, que ya los vamos a mirar en los videos, sobre la base de sus estados financieros. Entonces, ahorita miramos, porque van a ser básicamente 3 empresas. Entonces, una de ustedes, pues los que ya tienen Ecopetrol, puede ser Ecopetrol, los otros pueden ser Conterpel y faltaría una empresa, ¿cierto? Para los estados financieros, pues, de una empresa para hacerlo. ¿Ok? Entonces, primero, análisis vertical y análisis comparativo, ¿cierto? Horizontal de 2 años, de los últimos 2 años normalmente se puede hacer de muchos años, pero por lo general se hace de los últimos 2 años de la contabilidad. Veía el chat, mandé mi grupo con la empresa. Jefferson, Juan Pablo y José Luis, Ecopetrol, listo. Ok. Bueno, muy bien. Y los otros 2 grupos que por favor se armen, o nos tocaría armarlos. Bueno, ahorita hacemos han estado en Breakout Rooms chat, para Breakout Rooms,
¿Han hecho breakout rooms aquí o no? Con usted, Sí, profe. profe, en la clase pasada lo hicimos para una evaluación, creo. Ah, ok. Ah, pero con nosotros, conmigo, Sí. perdón. Sí, con usted, profe. Pero con ningún otro profesor han hecho grupos. No, No, señor. profe, a ellos se les complica incluso iniciar clase a veces. Entonces sí queda complicado. Ah, carajo. Bueno, pero bueno. Entonces, bueno, utilicemos la tecnología precisamente para lo que nos está dando, pues hay que tratar de aprovecharla. Ok, bueno, muy bien. Entonces, vamos a hacer estos 3 grupitos, ya está el primer grupo, si quieren ahorita armamos los otros 2 y entonces ustedes cogen los estados financieros, ¿cierto? Hacen ese análisis horizontal y vertical allí plasmado en Excel, sacamos de allí una información, digamos, de los índices operativos, de los índices financieros y esos índices financieros pues tienen una interpretación, que es lo que ustedes van a hacer este fin de semana. ¿Ok? Bueno. O sea, la tarea no es complicada, es sencilla, pero pues hay que trabajarla. Te informo que si quieres aprender a calcular las diferentes razones financieras, porque son muchas, revises la lista de reproducción que estoy señalando. Ahí encontrarás diferentes videos en donde explico cómo calcularlas e interpretarlas, pero en realidad lo que le interesa a una empresa es el análisis. Esos videos se complementarán perfecto con este y viceversa. Antes de iniciar con los métodos que existen para analizar los indicadores financieros, recordemos que estos son un conjunto de fórmulas matemáticas que nos pueden ayudar a diagnosticar cómo se encuentra una empresa en aspectos financieros específicos. En aspectos financieros, o sea, los indicadores financieros, ¿cierto? Obviamente nos va a dar unos índices financieros de cómo es la salud, ponerlo en esos términos, la salud financiera de una empresa. Entonces, a ver cómo está su liquidez, cómo está su rentabilidad. Y obviamente allí, pues tenemos que hacer el análisis del indicador que salga en función, digamos, de su interpretación. Cómo vamos a interpretarlo y cómo está con base también, tocaría verlo con base en la industria. Pero eso nos lo dan los indicadores. Como por ejemplo la liquidez, la rentabilidad, el endeudamiento, etcétera, etcétera. Pero como ya lo mencioné antes, por sí solo el resultado de un indicador financiero no nos dice si la empresa está bien o mal en ese aspecto. Por esa razón es importante analizarlo. Para el análisis de los ratios financieros existen 3 metodologías, que son la de muestra representativa, el análisis de series temporales y el análisis combinado. El análisis de muestra representativa se basa en comparar los resultados de las razones financieras de la empresa que estamos analizando con los resultados de las razones financieras de empresas similares, es decir, de empresas que se dediquen a lo mismo, que pertenezcan a la misma industria, que se encuentren ubicadas en el mismo espacio geográfico y que tengan un tamaño similar, entre otras características similares, obviamente. Si nuestros resultados son similares a los de las otras empresas, significa que nuestra empresa está bien. Si son muy diferentes, hay que analizar qué estamos haciendo y si eso tiene consecuencias positivas o negativas para nuestra empresa. También es válido que la comparación se realice utilizando el benchmarking, es decir, compararse con el líder de la industria. Importante eso. Allí hay empresas dedicadas y hay plataformas, obviamente, y la primera plataforma que hace este tipo de benchmarking o que tiene los indicadores para hacer el benchmarking es la BBC, o sea, la Bolsa de Valores de Colombia. Pero normalmente, pues hay muchas empresas, muchas plataformas en el mundo, Icon Ratings, están obviamente también estas plataformas de Fitch. O sea, hay varias plataformas, pero a las cuales hay que suscribirse, ¿cierto? Para poder sacar
obtener acceso a esa información y eso tiene un costo, pero eso lo hace precisamente las empresas normalmente que cotizan en bolsa para tener esa información, ¿cierto? Y entonces, pues nosotros ahorita no vamos a hacer ese benchmarking específico como tal, pues porque tendríamos que tener acceso pero, a ese tipo de plataformas, pero sí vamos a compararlo, digamos, hacer un benchmarking con base en, digamos, información en Internet como tal. O sea, ustedes van a comparar con base en información que vamos a sacar también en Internet. ¿Ok? No va a ser tan exacto, no va a ser tan específico, pero nos dan unas ideas, nos da ideas. La mejor empresa de nuestro sector, para así intentar imitar a los mejores, aprender de ellos e intentar ser como ellos, para en un futuro superarlos y ser mejores. Ahora seguro te preguntarás, ¿y cómo carajos consigo la información de otras empresas? Bueno, en realidad no es tan complicado como parece. En primer lugar, puedes hacer un acuerdo con las otras empresas de tu industria para comparar los indicadores financieros, que ellos compartan sus resultados y tú compartes los de tu empresa, con el fin de determinar cómo se encuentra cada una. Si las otras empresas no aceptan, recuerda que los estados financieros que presentan las empresas muchas veces son información pública. Puedes buscarlos, aunque recuerda que existen entidades que cobran para suministrarte esa información. Y después de que los tengas, calculas las razones financieras de esas empresas y las comparas con las de tu empresa. La segunda metodología, es decir, el análisis de series temporales, se basa en comparar los resultados de las razones financieras de tu empresa con los resultados de los últimos años de tu misma empresa. Máximo los últimos 5 años, porque ahí suele ser relevante la información que brindan. Tampoco es muy recomendable solo comparar con 1 o 2 periodos atrás, porque entonces la información no será suficiente para arrojar conclusiones confiables. Si los resultados del presente año son similares a los de los periodos en los que le fue mejor a tu empresa, significa que estás bien. Si los resultados son muy diferentes a los de los mejores años de tu empresa, entonces debes ver cómo corregir esas acciones. Es decir, si tu empresa le fue bien en los últimos años, procura mantener de forma similar los resultados a futuro de los indicadores financieros. Si a tu empresa le ha ido mal, analiza cómo cambiarlos para mejorar. Finalmente, la última metodología para el análisis de los indicadores financieros es el análisis combinado, que como su nombre lo indica, es una combinación o aplicación simultánea de las metodologías que vimos hace un momento. Deberás conseguir la información de las razones financieras de otras empresas, incluso de años anteriores, y compararlas con los resultados de tu empresa. Es un poco más complicado hacerlo, pero también es más útil, pues si una empresa de la competencia se encontraba mal hace unos años, según sus indicadores financieros, y en la actualidad se encuentra mucho mejor, las razones financieras y estados financieros te darán indicios de cómo lo logró. Por ejemplo, trabajando en las cuentas por cobrar, renegociando deudas, etcétera, etcétera. Y eso te dará una guía de cómo tú puedes mejorar las cosas en tu empresa. Antes de terminar este video, quiero... Ok, entonces allí ya nos dio este brochazo sobre los análisis de los indicadores financieros y vamos a mirar el análisis horizontal del balance. Soy Felipe y en este video vamos a realizar el análisis horizontal de un balance general. Este problema lo tomé del libro Análisis Financiero Aplicado y Principios de Administración Financiera, la 14ª edición del autor Héctor Ortiz Anaya. Antes de iniciar, es importante mencionarte que estoy haciendo toda una serie de videos de análisis financiero. Entonces te dejaré en alguna partecita de la pantalla una tarjeta en donde te guiará a la lista de reproducción. O puedes revisar mi canal. Antes de iniciar con el ejercicio, es importante recordar que el análisis horizontal es un análisis dinámico.
pues se emplean estados financieros de por lo menos 2 periodos de tiempo para su realización. Por eso en este ejercicio tenemos los del año 1, que es, por ejemplo, decir un balance general, y el año 2, que es otro balance general, posiblemente del año que sigue, de la misma empresa. Con este tipo de análisis se busca determinar la variación que haya sufrido cada partida de los estados financieros en un periodo respecto al otro. Determina cuál fue el crecimiento o decrecimiento de cada cuenta en un periodo determinado. Entonces, determina cuál fue el crecimiento o decrecimiento de cada cuenta de un periodo al otro, ¿cierto? Del año 1 al año 2. Si creció la cuenta, por ejemplo, en este caso, mire, si ustedes ven acá así de rápido, de 495 pasó a 1170, ¿cierto? Análisis horizontal. Entonces, de aquí a acá, mírenlo. Entonces, si creció, claro que creció. Creció unas 3 veces, digámoslo así, en ese orden de ideas. Del año 1 al año 2. Del año, inversiones temporales, de 4 pasó a 158, hubo unos crecimientos allí muy grandes. Cuentas por cobrar, de 5.955 a 6.440, pero no creció tanto. Inventario de producto terminado, así. Entonces, este es el análisis que se va a hacer, pero pues se hace en Excel mucho más rápido para organizarlo. De esta forma, este análisis permite saber si el comportamiento de una empresa fue bueno, regular o malo. Como nos lo menciona en la definición, cada cuenta se analiza en base a sí misma. Aquí, en este tipo de análisis, tenemos que crear 2 tipos de variaciones, es decir, el análisis horizontal se compone por 2 columnas, independientemente de si lo haces a papel y lápiz o en Excel. La primera columna va a ser la variación absoluta, que se refiere a los montos de las diferencias entre cada cuenta expresados en términos de dinero. Y la otra columna va a ser la variación relativa, que nos indica cómo fueron las variaciones expresadas en términos de porcentaje. Ahora, como nos O variación porcentual, ¿no? Pues, pero es variación relativa, es decir, porcentualmente. menciona, cada cuenta se analiza en base a sí misma. Para la variación absoluta, lo que hacemos es tomar la cifra del último año y le restamos la del año anterior. Este procedimiento lo hacemos con todas las cuentas. Si estás trabajando a lápiz y papel, tienes que sacar de cada una de estas cuentas. Si estás trabajando en Excel es mucho más fácil, simplemente arrastras hasta abajo. Y listo. Ahora, después proseguiremos con la interpretación de los resultados. Pasemos a la variación relativa. La variación relativa va a ser igual a... Hay 2 formas de sacarla. Una, si ya tienes la variación absoluta, y otra, si no la tienes. Si no la tienes, tendrás que sacarla primero haciendo una resta, abrimos paréntesis porque primero se realizará la resta, de la situación final menos la situación inicial. En este caso, las cifras del año 2 menos las cifras del año 1. Y después eso lo dividimos entre las cifras del año 1. Así es como se calcula siempre una variación. Creo que ya tengo un video de esto en mi canal, así que te sugiero que lo revises si no estás muy actualizado en el tema. Damos Enter y ya nos proporciona las cifras. Llega al 136%. La otra forma, que es cuando ya tenemos nuestra variación absoluta, es que tomemos esta variación absoluta y simplemente la dividamos entre la cifra del año 1 o del primer periodo de tiempo. Y damos Enter. Cualquiera de los 2 métodos está muy bien, va a darte los mismos resultados. Y después si arrastras hasta el final, obviamente si estás en Excel. Si estás haciéndolo a papel y lápiz, sí tendrás que hacer para cada una de las cifras. Y ahora proseguimos a analizar. Nuestro efectivo de un año a otro se incrementó en un 136%, es decir, que duplicó lo que había en el año 1 e incluso un poco más. Con respecto a las inversiones temporales, hay que mencionar que, estas se dispararon, aumentaron en un 3.850%. Y es que es obvio al verlas. En el año 1 eran de 4 y en el año 2 de 158.
Hacemos lo mismo con todas las cifras, pero vámonos a los resultados parciales para agilizar esto. El activo corriente, es decir, el activo del que se dispone normalmente de forma fácil convertible en dinero, vemos que de un año a otro aumentó en 7.981 millones de pesos, o miles de pesos, lo que implica que se incrementó en un 75% de un periodo a otro. La verdad es bastante bueno si esta empresa necesita activos corrientes para funcionar. Hay empresas que necesitan mayores inversiones en activos fijos, entonces que incremente su activo corriente pues no las beneficia mucho. Vamos a los activos fijos. Vemos que estos incrementaron en 72.000, estos creo que son miles de pesos, bueno, 72.000 pesos, lo que en términos de porcentaje implica que se incrementaron simplemente en un 3%. Si esta empresa necesita más activo corriente que activo fijo, la situación fue bastante buena, pero si es la situación contraria, le fue mal, se podría decir. Vámonos al total de los activos. Esto es bueno porque implica todo lo que tenemos. De un periodo a otro, hemos incrementado en 10.881 el valor total de nuestros activos, que expresado en porcentajes es un 63%. Es una cifra bastante buena. Hemos incrementado todo lo que tenemos en la empresa. Vámonos con el total de los pasivos. Estos se incrementaron en 4.137.000 pesos y esto expresado en porcentajes es de un 44%. Lo que implica que incrementó más nuestra empresa es por el aporte realizado. El aporte realizado fue de 6.744, que es en lo que incrementó el total de nuestro patrimonio, y expresado en porcentajes es un 85%. De estas del patrimonio, veamos cuál es la más representativa. Bueno, hay dos, las reservas de las utilidades y las utilidades del ejercicio. Esto, la verdad, es bastante bueno porque implica que de lo que estamos obteniendo de ganancia es que se financió casi todo lo que hemos adquirido, todo lo nuevo que tenemos. Hay cifras que están con una división errónea. Eso es porque en el periodo 1 o en el año 1 en este caso, no había cifras, es decir, esa cuenta prácticamente no existía en el balance general de ese año. Por lo tanto, dividir entre ese cero es ilógico. No va a haber una variación. Y bueno, así concluye este ejercicio. Cualquier duda, sugerencia o recomendación, por favor, dejen en la caja de los comentarios. Me ayudas mucho dando like, comentando, suscribiéndote, siguiéndome en mis demás redes sociales. Bueno, entonces ya vimos análisis horizontal, ahora vamos a ver análisis vertical. Estamos hablando de balance. También hay que hacerlo para el PIG, es decir, para el estado de resultados. Hola, soy Felipe y en este video vamos a aprender cómo realizar el análisis vertical en el balance general. Este ejercicio lo tomé del libro Análisis Financiero Aplicado y Principios de Administración Financiera, la 14ª edición del autor Héctor Ortiz Anaya. Antes de iniciar con el ejercicio, es importante recordar que es un análisis estático, pues solo analiza un periodo de tiempo. Eso quiere decir que vamos a necesitar el balance general de un solo año. Y bueno, el balance general lo analizaremos tomando como referente el valor total de los activos. El ejercicio nos dice: Muebles de Exportación Limitada es una pequeña empresa de Bogotá dedicada a la producción y venta de muebles tallados. La mayor parte de la producción se despacha a Estados Unidos, principalmente a las ciudades de Miami y Boston, donde están localizados los principales compradores. Después de eso, nos muestra su balance general y nos pide que realicemos el análisis vertical. Aquí vemos el balance general de Muebles de Exportación Limitada. Vemos cómo están constituidos los activos, todas las cuentas que los componen y, lo más importante, los subtotales. El subtotal del activo corriente, el subtotal del activo fijo, lo que nos da nuestro total de activos. De ahí vamos al pasivo y al patrimonio, subtotal de pasivo corriente, el total de los pasivos y el total del patrimonio. Y al final, la suma del pasivo y el patrimonio. Bien. Independientemente de si lo realizas el ejercicio en Excel o a mano,
va a ser el mismo procedimiento. Tomaremos cada una de estas cuentas y las vamos a dividir entre el total de los activos. Y cuando digo todas las cuentas, me refiero a todas las cuentas, es decir, incluso a la de los pasivos, incluso a las del patrimonio. Estas también se dividen entre el total de los activos. Entonces, O sea, todas se dividen entre el total de los activos, todas. Y eso nos da un tema porcentual, obviamente. Es la carga o el peso porcentual que tiene cada cuenta con respecto a los activos. damos igual y dividimos nuestra primera cuenta, que en este caso está en la casilla C5, dividido entre el total de los activos. Un pequeño truco en Excel para que ahorres tiempo y esfuerzo. Si tienes ahí presionado junto al C18 o la casilla que tengas de tu total de activos, simplemente presionas F4 y eso la va a dejar como fija o como constante esa casilla. ¿Eso ya sabían cómo fijar las cifras? ¿Sí, cierto? Señor, Ah, bueno, entonces, ¿ustedes ya están volando en Excel o no? ¿Cómo están en Excel? Yo tengo como un Kinder en Excel, profe. No, pero hay que meterle, no, no es difícil, ustedes como ingenieros van a trabajar muchísimo, muchísimo el Excel en toda su vida. O sea, el Excel va a ser una herramienta fundamental. Hay gente que todo lo hace, hay ingenieros pues que todo lo hacen con Excel. Planean desde calendarios, planean su día a día, diariamente pues tienen sus manejos de citas, de trabajo y todo en Excel. Todo lo que lo proyectan, todos los controles, por ejemplo, los tienen en Excel. Entonces, allí es importante que le metan al Excel, aprendan harto Excel, aprendan a cómo hacer macros para hacer las cosas mucho más sencillas, automatizar, digamos, las páginas. Las macros sirven para eso, automatizar las hojas, automatizar ciertas rutinas, ¿no? Esas macros son buenas, pues cuando hay mucha información, sirve para este tipo de análisis y allí, pues el Excel es una herramienta muy, muy buena para trabajar toda la información, para sacar, obviamente, conclusiones, para sacar lo que estamos hablando, todos los temas de índices, proyecciones, flujos de caja. O sea, para la área financiera, el Excel también es una de las cosas y el área económica. Todos los proyectos, uno lo presenta finalmente el flujo de caja, todos los proyectos y de todas las inversiones, el análisis es en Excel, ¿cierto? Es la hoja electrónica por excelencia en este momento. Enter y ahora simplemente arrastras. Si no le das F4, si no la dejas fija con esos signos de pesos, va a seguir corriendo, es decir, ya no va a tomar el total de los activos, sino la casilla que está debajo en todas las demás. Entonces, aquí ya hemos concluido nuestro balance general. Esta casilla la dejé expresada en porcentajes. ¿Cómo hice eso? Fácil. La marqué, me vine a inicio y aquí en número le di el símbolo de porcentajes. Porque si no es normal que te aparezca en decimales, pero es más fácil analizar o interpretar los porcentajes. Entonces, la forma en que realizaremos el análisis o la comprensión de estos resultados que nos arrojó es, el efectivo corresponde al 3% del total de los activos. Las inversiones temporales son tan pequeñas que deben corresponder a un 0, algo, pero como no estamos tomando decimales, decimos que es un 0%. Entre todo el activo corriente, la cuenta que mayor representación tiene es la de las cuentas por cobrar porque representa un 35% de los activos totales, lo que implica que hay que tener mucho cuidado con esa cuenta, que si nuestra empresa necesita liquidez, hay que buscar la forma de cobrar más rápido esas cuentas, porque esas son las deudas que hay a favor de nuestra empresa. En lo que respecta a los activos fijos, vemos que la mayor parte de nuestros activos fijos están representados en los edificios y los equipos.
Y así vamos realizando comprensiones o evaluaciones con cada uno de los resultados. Por ejemplo, otro importante es que comparemos cuánto corresponde en pasivos y cuánto al patrimonio. Entonces, vemos que nuestros activos están representados en un 54% con pasivos y en un 46% con patrimonio. Esto quiere decir que aunque sea en una medida muy pequeña, la empresa está financiada en una mayor parte por deudas que por capital que hayan aportado los socios. Y por supuesto, el total de los pasivos y el patrimonio nos da 100% porque de esa forma sabemos que el balance general está bien. Y de igual forma, este análisis vertical. Y bueno, así termina este sencillo video. Bueno, si ven, es sencillo y es cuestión precisamente de ver qué porcentaje hay allí más grande de qué cuentas y sacar este tipo de conclusiones. Oiga, que hay esta cuenta pesa mucho más en esta parte, ¿cierto? Y esta cuenta, al pesar más, por ejemplo, cuando las son cuentas por cobrar en ese caso, si las cuentas por cobrar están más de, pongámosle, del 30%, pues ya hay que empezar a mirar muy bien cuál ha sido la problemática para el cobro de esa cartera, porque pues se está viendo que se está acumulando mucho en cuentas por cobrar y el activo empieza a generar, podría tener problemas de liquidez si no se cobra a tiempo. Lo mismo se hace con el P&G. Entonces, análisis vertical, lo mismo, y análisis horizontal. Miremoslo aquí. Hola, soy Felipe y en este video vamos a realizar un ejercicio de el análisis vertical de un estado de resultados. Estoy creando una serie completa de videos de análisis financiero, así que en alguna parte de la pantalla te aparecerá una tarjetita para que veas la lista de reproducción completa. Bueno, en este video, como ya lo mencioné, aprenderemos el análisis vertical del estado de resultados. Pero recordemos que el análisis vertical es un análisis estático, pues solo analiza un periodo de tiempo. También es importante mencionar que este ejercicio lo tomé del libro Análisis Financiero Aplicado y Principios de Administración Financiera. Ese es uno de los mejores, yo les comentaba que es uno de los mejores libros y que son de toda la vida. Héctor Ortiz Anaya, profesor de la Universidad de los Andes, Análisis Financiero Aplicado, tiene flujo de caja, tienen varios libros bien interesantes sobre temas de análisis financiero básicamente y de todos los temas financieros. Entonces, pero es muy práctico, siempre se ha basado en ejemplos, siempre está basado digamos, en temas cotidianos, en empresas cotidianas, en empresas como estas que existen, pero pues saca obviamente estos resúmenes y también uno hace y ve que tiene análisis, por ejemplo, de empresas más grandes también, como estilo Ecopetrol. Pero pues no, en esto, ay, qué pena, se fue. Se me fue. María. Ave María. Les comento, estoy estrenando acá un iMac y entonces a veces
como es tan sensible, entonces por eso es que ahorita se me fue, porque seguramente les piché muy cerquita allí al otro tema, y entonces se me fue. Eso es mientras se adapta, profe, porque ese ¿Cierto? sistema ya es diferente al Windows. Exacto, entonces sí, me toca ahí una adaptacioncita. Anda creído el profe. No, pero es que este es viejito, este es de mi hija. De mi hija de 10 años, ¿no? De que me lo prestó. Ay, Dios. Bueno, entonces, estamos acá. Ok, entonces, es la misma fórmula, el análisis horizontal y vertical, pero del PIG. Aquí estamos. Entonces, estamos en el análisis. La mayor parte de la producción se despacha a Estados Unidos, principalmente a las ciudades de Miami y Boston, donde están localizados los principales compradores. Luego de eso, el problema nos muestra nuestro estado de resultados. Aquí vemos que es el de la empresa Muebles de Exportación Limitada, el estado de pérdidas y ganancias, que es otro nombre con el que se conoce el estado de resultados, y simplemente las cifras de un año, porque recordemos que para el análisis vertical solo necesitamos eso, las cifras de un año. Aquí vemos nuestro... Claro que podemos hacerlo también de los 2 años y ver cómo está ese peso cada año. Entonces, vamos a hacer análisis vertical de los 2 años y cómo variaron porcentualmente de un año al otro, que es un análisis horizontal basado en el vertical, que también lo podemos hacer. Pero bueno, para el efecto es ver como el peso específico, ¿cierto?, de cada cuenta dentro de su mismo rubro de cuentas. Entonces, ¿cómo funciona? Vamos a continuar. Nuestro estado de resultados con las ventas, que se le resta el costo de ventas y a su vez se obtiene la utilidad bruta, de ahí se le restan los gastos, se obtiene la utilidad operacional, se le restan otros conceptos, se suman otros, obtenemos la utilidad antes de impuestos, se resta lo que se provisiona para impuesto de renta y finalmente obtenemos la utilidad neta, que es lo que le queda a los accionistas, socios, dueños de la empresa, en fin. Bueno, para el análisis vertical del estado de resultados, la cifra más importante van a ser las ventas netas o en algunos estados de resultados, algunos estados de pérdidas y ganancias, aparece como ingresos operacionales. El concepto es el mismo, es decir, tomamos el valor bruto de haber vendido o de haber realizado nuestra actividad. Recordemos que las ventas netas son todo lo que vendimos menos lo que nos hayan devuelto, es decir, lo que efectivamente vendimos. Entonces, independientemente de si lo estás haciendo a papel y lápiz o si lo estás haciendo en Excel, el procedimiento es el mismo. Tomas cada uno de los valores y los vas a dividir entre el total de las ventas o el total de los ingresos operacionales. Aquí un pequeño truco de Excel. Si lo estás trabajando en Excel, simplemente dale F4 entre lo que es dividido para que aparezcan estos signos de pesos. Eso implica que esa celda va a volverse una constante y así podremos arrastrar todo directamente abajo y tendremos listo nuestro análisis vertical. Si no lo haces, las cifras se seguirán dividiendo entre sí mismas y obviamente eso no será un análisis vertical. Y ahora proseguimos a el análisis. Este nos presenta que el total de nuestras ventas, obviamente, va a ser un 100% porque lo estamos analizando referenciándonos en esa cifra. Pero que el costo de ventas... Ventas o los ingresos operacionales. Ojo que aquí en los PIGs de las empresas grandes, pues son los ingresos operacionales. Representa un 66% de todo lo que vendimos. La verdad, dependiendo de la industria a la cual se dedique, puede ser bueno o puede ser malo. Y nuestra utilidad bruta simplemente es un 34%. Que los gastos han representado un 16% de... Miren lo interesante de eso.
Miren lo interesante de eso. Estamos hablando que la utilidad bruta, es decir, el margen, digamos, ¿cierto? Bruto que hay allí en las ventas sin ningún descuento es del 34%. En muchas industrias, ese 34% a nivel, digamos, de esa rentabilidad o esa utilidad bruta, pues puede ser bueno, porque pues estamos hablando de un 34%. Hay industrias en las que el 10% es bueno. Hay industrias en las que por volumen y por otro tipo de efectos financieros, inclusive el 5% puede ser muy rentable. Hay que ver, ¿no? Hay que hacer ese análisis de acuerdo también a la industria, de acuerdo a la empresa y su posición en la empresa. Todo lo que hemos vendido. También hay que tener un poco de conocimiento del sector para saber si eso es bueno o es malo. Y finalmente, al restarlo a la utilidad bruta, simplemente de todo lo que vendimos, el 18% se convirtió en utilidad operacional. Tomando en cuenta que el 18% es utilidad operacional, la verdad que una cifra del 12% con respecto a las ventas sean otros ingresos que recibe por algunas otras inversiones que ha realizado, la verdad es bastante bueno. Y que los gastos financieros solo sean un 5% también es bueno. Y los otros egresos u otras salidas de dinero son tan pequeñas que ni siquiera alcanzan a representar un 1% completo. Posiblemente esto con decimales nos represente algo, pero no muy representativo. Ah, pero ojo que aquí no quiere decir, este negativo de aquí no quiere decir que sea la cifra en menos 66%, no. Es en valor absoluto, ¿no? Ojo. O sea, este peso es un peso absoluto, en valor absoluto, del 66% en todo el análisis. Este es del 16, este es del 5. ¿Ok? Entonces, habría que aquí agregar el tema de valores absolutos. Miren, es un 0,31%. Es bastante bueno ese manejo que se ha tenido de otras salidas de dinero. Aunque bueno, normalmente no suele ser muy alto. De ahí que nuestra utilidad antes de impuestos sea del 25%, lo que se provisionó en este caso esta empresa es de menos 3%, y finalmente la utilidad que queda para los accionistas es del 21% de todo lo que se vendió. Es decir, después de quitar todo lo que tenía que restarse, para los accionistas, socios o propietarios de esta empresa, un 21% es lo que queda para ellos. El 21% puede ser muy bueno para muchos inversionistas o puede ser malo para otros. Normalmente el 21% es bueno, es muy bueno. Bueno, entonces, les queda de ganancia a estos dueños por su inversión. Y bueno, así termina este sencillo video. Cualquier duda, sugerencia o recomendación, por favor dejen en la caja de los comentarios. Me ayudas mucho dando like. ok, y vamos a mirar entonces. Ya vimos balance P&G. Aquí está. Análisis horizontal de P&G. Aquí es más o menos lo mismo. Con balance general, con el análisis vertical, te recomiendo que te suscribas o que revises al menos el canal. De todos modos, en alguna parte de la pantalla te dejaré una tarjeta que te llevará a la lista de reproducción en donde están todos estos videos de análisis financiero. Sin más que decir, iniciemos. Recordemos que el análisis horizontal es un análisis dinámico, pues se emplean estados financieros de por lo menos 2 periodos de tiempo para su realización. Es por eso que en este ejercicio tenemos 2 columnas de cifras. Estas asumimos que son de un año, puede ser el año 1 o el año 2016, y estas son del año 2, de otro año, 2017 o el año consecutivo al anterior. Entonces, es como tener 2 estados de resultados de la misma empresa, de años consecutivos.
Bueno, este tipo de análisis busca determinar la variación que ha sufrido cada partida del estado financiero en un periodo respecto a otro. Determina cuál fue el crecimiento o decrecimiento de una cuenta en un determinado periodo de tiempo. Es importante mencionar que este análisis nos permite determinar si el desempeño o el comportamiento de la empresa en un periodo fue bueno, malo o regular. Y como ya lo mencioné, cada cuenta se analiza en base a sí misma. Es decir, las ventas se analizarán en base a ventas, los costos en base a costos, la utilidad en base a utilidad, en fin, todas las cuentas así. Independientemente de si realizas el análisis a papel y lápiz o si lo estás realizando en computador, el procedimiento es el mismo. Del análisis horizontal tenemos que crear dos columnas. Una para la variación absoluta y otra para la variación relativa. O porcentual. La variación absoluta nos determina cómo cambió una cuenta de un año a otro en términos de dinero, de efectivo, términos monetarios. Y la variación relativa, el cambio, pero expresado en porcentajes. Para la variación absoluta es muy fácil. Lo que tenemos que hacer es tomar la cifra del último año, del año más reciente del que estemos realizando el análisis, y le restamos la cifra del año anterior, del año previo en el análisis. Y listo. Nos muestra cómo cambió una cuenta de un periodo a otro. En este caso, podemos ver que como es positivo, aumentó y nos dice que nuestras ventas de un año a otro aumentaron en 12,872 pesos. Estos creo que están expresados en miles de pesos, pero por el momento no nos interesa eso. Arrastramos esto y nos calculará o nos determinará cómo ha variado absolutamente cada una de las cifras. Ahora nos vamos con la variación relativa. De esta hay dos formas de calcularla. Una, si ya tienes la variación absoluta, y otra cuando no cuentas con la variación absoluta, porque algunos prefieren simplemente calcular la variación relativa. Yo recomendaría que emplees las dos. Ahora, para calcularla de la primer método, es decir, sin tener nuestra variación absoluta, lo que tenemos que hacer es, abrimos paréntesis porque primero tendrá que realizarse una resta, que es la situación final o la situación del año más reciente, menos la situación del año previo a ese. Cerramos y aún no terminamos, porque este resultado de resta lo dividiremos entre la situación del primer año. Es decir, tomando en cuenta que este fuera año 1 y este año 2, entre año 1. Y damos Enter. Ya nos expresa cómo incrementó en porcentajes. Estos 12,872 significan un incremento del 56% de un año a otro. Ahora vámonos al otro método. El otro es cuando ya contamos con nuestra variación absoluta. Ahí es mucho más fácil, porque ya está realizada la resta que hicimos al principio. Entonces, simplemente tomamos la variación absoluta y la dividimos entre la situación previa, la del año 1. Y damos Enter y ya nos estima en términos de porcentajes. Arrastramos y tenemos la de todos. Entonces, aquí podemos ver que nuestras ventas se incrementaron en 56%, lo cual es muy bueno, pero nuestro costo se incrementó en 68%. Ahí pierde lo bueno. Esto indica que aunque nuestras ventas se hayan incrementado, nuestra utilidad Bajo. no incrementará de forma proporcional porque nuestros costos se descontrolaron, aumentaron mucho más que nuestros ingresos por ventas. De aquí que nuestra utilidad bruta, a pesar de que las ventas aumentaron en 56%, la utilidad bruta simplemente se incrementó en un 32%. Con respecto a los gastos de administración y ventas, vemos que estos se incrementaron en 65%, o sea que tampoco pudimos controlar muy bien nuestros gastos. Nuestros gastos aumentaron también mucho más que nuestras ventas. Y de ahí que nuestra utilidad operacional de un año a otro solo haya incrementado un 1%. Eso implica que esta empresa no tuvo una buena situación durante ese año, es decir, de un año a otro, en el transcurso de ese año. Los otros ingresos, la verdad, tuvieron un crecimiento bastante bueno, se incrementaron en un 95%, pero de nuevo se contrarrestan un poco con los gastos porque de manera proporcional estos se incrementaron en 99%.
Vámonos a la última cifra, que es la utilidad neta, la utilidad que queda para los socios. Esta, a pesar de que el incremento en las ventas fue del 56%, simplemente logró aumentar a un 49%. Es decir, que hubo como esa diferencia de 7% entre todo lo que se vendió, pero que al final obtuvieron los dueños como ganancia. Esto puede ser a razón de los grandes incrementos en costos, en gastos, pero ayudó a mantener un poco la situación fue los otros ingresos. Los otros ingresos allí participaron, pero entonces resulta y pasa que uno no puede, que uno lo que en la empresa lo está basado no en otros ingresos, sino está basado es en la utilidad operacional. Entonces ahí hay problemas. Hay que ver qué es lo que está pasando con esa empresa. Pero bueno, para eso es el análisis. Entonces aquí está la plantilla en Excel, aquí ustedes la pueden bajar, de análisis financiero. Aquí está para hacer el balance paso a paso y el estado de resultados paso a paso también. ¿Ok? Vamos bueno, acá estos son los videos de cómo trasladar la información del balance que ustedes tienen y del PIG que tienen también para pasar la información de sus compañías allí utilizando estos dos archivos. Bueno, que son estos dos mismos, balance y estado de resultados, PIG, son estos dos. Entonces, utilizan estas tres plantillas, tanto la del balance paso a paso para ir bajando la información, tanto el estado de resultados paso a paso para ir bajando la información, y aquí utilizan después, con base en estas dos, esta plantilla en Excel, que hace el análisis financiero, precisamente. Vamos a mirar. Vamos a abrirla un segundo. Entonces aquí, ¿estamos viendo Excel o no están viendo Excel? No, profe, aún estamos en la pantalla de la plataforma. Hmm. Chévere, entonces tengo que... Voy a hacer un stop share aquí. Y vuelvo a hacer un share. Uy, profe, ¿qué pasó? ¿No se ve? No, se ve la pantalla de Google. Se ve como la guiada en la transición de salir. Ah, carajo. Bueno, espérate a ver. Vamos a volver a... Ya. Aquí. Vamos a ver análisis financiero. Ya es que se abrió. Ahora sí. Uy, se ve un zoom, se ve con zoom, profe. Ahora sí, ya se ve clarito. Ahí sí. ¿Sí lo tenemos? Sí, ya se ve. Ok, entonces fíjense que está el análisis vertical de los estados resultados, el análisis horizontal del balance
El análisis horizontal, allí ya, inclusive lo que tienen que hacer es utilizar el análisis vertical del balance, el análisis vertical del estado de resultados, el análisis horizontal del balance en general y el análisis horizontal del balance, del estado de resultados. Aquí está. Ok, entonces se utilizan estas herramientas que están allí. Obviamente tienen que cambiar todo esto, cambiar el valor, la información, pues acá, acorde con los estados financieros que ustedes estén analizando. Los cambian aquí. Si tienen que agregar cuentas acá, pues también agréguenlas. ¿Ok? Este es el formato inicial, pero pues hay que modificarlo acorde con cada una de las empresas que ustedes tengan allí y que estén trabajando allí. Bueno. Listo. Entonces, ahora seguimos compartiendo. Seguimos compartiendo entonces la plataforma. En la plataforma, ahora sí, otra vez volvimos a la plataforma. Entonces ustedes bajan estas 3 plantillas y trabajan este fin de semana con base en sus estados financieros. ¿Listo? Acá vamos a ver lo que nos corresponde al día de hoy. Y estamos en lo que es función económica, financiera, mercados, tasas de interés. Pónganle cuidado a estos 2 videos porque necesito que me hagan mapas mentales de estos 2 videos, por favor. Esa es la otra tarea. Los voy a poner a trabajar este fin de semana para que Rostro, profe. tengan con qué divertirse. Y son calificables, ojo con lo que le estoy diciendo. Lo pueden hacer en grupo, es decir, no lo pueden hacer, lo tienen que hacer en grupo para que no haya problema. Bueno, o sea, se comparten y se hacen las... esto es muy, muy interesante, sobre todo por el tema, no sé si ya conocen bien el tema de la 4ª revolución industrial, pero para todas estas nuevas tecnologías, y para este tema que dice cómo las fábricas cambiaron al mundo, ustedes que son ingenieros industriales o tienen toda esta vocación de ingeniería industrial, les da una visión muy interesante todavía de cómo las fábricas son las que siguen cambiando el mundo. Cómo las fábricas, por ejemplo, ahorita de los carros, estilo los carros Tesla, pues están con su integración vertical de todas las áreas, está generando precisamente costos a escala más bajos, una economía de escala, una economía de escala, está generando unas automatizaciones. La automatización está generando precisamente más eficiencia, más productividad y por ende más competitividad. Y todo esto tiene que ver con la ingeniería económica y financiera porque todo se está basando en buscar acceder con mejores precios siempre. Se ha basado en eso, en acceder a los clientes, llegarle a los clientes con los mejores precios posibles y para eso tiene que automatizar, estandarizar, mejorar la calidad, o sea, todo lo que ha pasado precisamente y una de las industrias más fuertes del mundo es la automotriz. Entonces, estos 2 episodios son súper interesantes para ustedes y por eso los traje aquí a colación. Vamos a ver rápidamente la industria 4.0, porque estas son las herramientas del futuro a las que ustedes van a tener que utilizar para todos sus proyectos. Ahora se está hablando de
inteligencia artificial aplicada a la automatización, a todos los temas en las fábricas, en las empresas. Y entonces ustedes tienen que hacer el análisis financiero, el análisis económico, la ingeniería económica para que toda esta tecnología se maximice y maximice precisamente la utilidad y los beneficios. Entonces, un brazo robotizado puede valer muchísima plata, pero ustedes tienen que demostrar que importando ese brazo y haciendo la automatización, van a ahorrar tanta cantidad de dinero y van a ser más productivos y van a generar tanta más utilidad. Y eso lo tienen que hacer haciendo ingeniería económica y financiera, ¿ok? Pero les estoy dando todas estas visiones porque esto es parte de lo que tenemos que visualizar, tenemos que ver que tenemos que, o sea, estamos en este mundo actual de la cuarta revolución industrial y debemos ya meternos a utilizar todas estas tecnologías y aplicarlas a la empresa para generar, acuérdense que la tecnología lo que hace es generar mayor productividad en todas las industrias, en todas las empresas, y mejorar esa productividad nos da mayor competitividad y al mejorar esa competitividad nos va a dar mayores beneficios a todo nivel. Actualmente estamos viviendo los albores de una nueva revolución industrial llamada Industria 4.0, la cual tiene un impacto directo en la forma de operar y tomar las decisiones en las organizaciones y en consecuencia en las cadenas de suministro y su gestión. Esta nueva revolución industrial está fuertemente basada en la innovación tecnológica. El término Industria 4.0, el cual surge en Alemania en el año 2011, se refiere a un nuevo modelo de organización y de control de la cadena de valor a través del ciclo de vida del producto y a lo largo de los sistemas de fabricación apoyado y hecho posible por las tecnologías de la información. El principio básico es que las empresas podrán crear redes inteligentes que podrán controlarse a sí mismas a lo largo de toda la cadena de valor. Entre los pilares tecnológicos de la Industria 4.0 se destacan los sistemas de integración. Conectan máquinas con productos e integran las distintas áreas de unidad productiva, impactando sobre la gestión interna de la empresa. También permiten a través de plataformas digitales la conexión entre la empresa y otros actores de su cadena de valor como proveedores, actores del sistema de logística y transporte, llegando hasta el cliente. Máquinas y sistemas autónomos. Máquinas inteligentes que automatizan tareas que antes estaban circunscritas únicamente al dominio humano. El objetivo es incrementar la robótica colaborativa para ir hacia fábricas inteligentes donde todas las áreas de las empresas puedan trabajar en forma conectada y con alto nivel de automatización en las tareas. Internet de las cosas. La Internet de las cosas se refiere a la interconexión en red de todos los objetos cotidianos que a menudo están equipados con algún tipo de inteligencia. Esta será la clave para aumentar la productividad de las empresas, ofreciendo una amplia distribución de la red, redes locales inteligentes de dispositivos inteligentes y nuevos servicios que pueden ser personalizados según las necesidades del cliente. Manufactura aditiva. Hace referencia a la producción de objetos tridimensionales a partir de modelos virtuales. Permitirá la creación rápida de prototipos y una fabricación altamente descentralizada. El modelo del producto podría enviarse al sitio de impresión más cercano al cliente, eliminando pasos intermedios. Por lo tanto, la manufactura aditiva se utiliza para prototipar y para producir componentes individuales muy específicos en lotes pequeños o series cortas. Big Data y análisis de grandes datos. Con un número creciente de productos y sistemas inteligentes en las fábricas y el mercado, la cantidad de datos de que dispondrán los fabricantes se multiplicará. Su análisis permitirá identificar patrones e interdependencias, analizar los procesos y descubrir ineficiencias e incluso predecir eventos futuros. Computación en la nube.
La nube comprende aplicaciones e infraestructuras ofrecidas como servicio a través de redes públicas o privadas, a menudo en modelo de pago por uso. Los productos y sistemas inteligentes generarán enormes cantidades de datos a almacenar y procesar que deben ser accesibles online desde cualquier lugar. La nube permite este flujo de datos sin fronteras y elimina la necesidad de inversión en infraestructuras para incrementar la capacidad, permitiendo una flexibilidad sin precedentes. Simulación de entornos visuales. Permite ajustar y representar virtualmente el funcionamiento conjunto de máquinas, procesos y personas en tiempo real antes de ser puestos en marcha, lo que ayuda a prevenir averías, ahorrar tiempo y evaluar el resultado final en un entorno controlado. Inteligencia artificial. Se basa en el desarrollo de algoritmos que permiten a las computadoras procesar datos a una velocidad inusual, tarea que antes requería de varias computadoras y personas, logrando además aprendizaje automático. Los algoritmos se nutren de datos y experiencias recientes y se van perfeccionando, habilitando a la máquina con capacidades cognitivas propias de los seres humanos como visión, lenguaje, comprensión, planificación y decisión en base a los nuevos datos. Ciberseguridad. En la medida en que sean más los dispositivos, máquinas y personas conectadas, se valorará la oferta de herramientas preventivas que permitan detectar, anticipar y neutralizar amenazas sobre los sistemas de información de las empresas. Realidad aumentada. Los sistemas basados en la realidad aumentada se encuentran actualmente en su infancia, pero en el futuro permitirán proporcionar a los trabajadores información en tiempo real para mejorar la toma de decisiones y los procedimientos de trabajo. Algunas de las ventajas y desventajas que proporciona la industria 4.0 son: ventajas: reducción de personal y reducción de costos, mayor productividad y eficiencia, incremento de rentabilidad, mayor inversión de investigación y desarrollo, innovación en procesos y servicios. Desventajas: aumento de desempleo en la población, dependencia de la tecnología, vulnerabilidad a los hackers, personal capacitado y de mayor costo, dificultad en la adaptación de los nuevos métodos. Medidas para mejorar la productividad. Mejorar la productividad requiere actuar en los diversos componentes de los costos. Propuestas en este sentido son: crear financiación finalista por parte de las administraciones y facilidades al crédito bancario social para impulsar la renovación de los equipamientos tecnológicos y las cadenas de producción para crear fábricas inteligentes bajo el modelo de la industria 4.0. Incentivar el incremento de los recursos propios, bonificando a las pymes una deducción fiscal del 100% de los beneficios que se destinen a incrementar el capital social, con la condición de que no se produzcan reducciones de capital durante los 6 años siguientes. Conclusiones. Alemania fue el primer país en establecerla en la agenda del gobierno como estrategia de alta tecnología. Se basa en sistemas ciberfísicos que combinan infraestructura física con software, sensores, nanotecnología y tecnología digital de comunicación. El Internet de las Cosas jugará un rol fundamental. Cambiará el mundo del empleo por completo y afectará a industrias en todo el planeta. La industria 4.0 permite un nuevo nivel de personalización masiva a medida que los productores industriales inviertan en las tecnologías, ya que esto permitirá una respuesta más rápida a las necesidades del cliente, mejorando la flexibilidad, productividad y calidad de los procesos de producción. Ok, entonces estoy creando tres grupos, ¿cierto? Y tenemos, ¿quién tiene Terpel? ¿Quién fue quien me dijo que tenía Terpel? Yo, profe. Jason Fuentes. Jason Fuentes. Ok. Entonces, Jason Fuentes asignado para el grupo número 2 con Daniel. ¿Y quién tiene otro grupo, otra empresa así grande? Daniel, ¿qué empresa tienes? Profe, yo estoy con Yelixa y tenemos a Bianca. Ok, entonces con Yelixa, listo, tienen a Bianca. Entonces, Yelixa y Daniel, Yelixa, para el grupo número 3 con Avianca y Daniel para el grupo número 3 con Avianca. Me quedan
El grupo 1 ya están todos allí. No, faltan. En el grupo 1 hay 3, sí. En el grupo 2 tienen que unirse. Yo estoy con Sebastián Flores, profe, el grupo 2. Johan Sebastián Flores, grupo número 2. Ya lo acabo de asignar. Y quedaría Jason y Andrés para el grupo número 2 y 3. Jason ¿O Sierra. podemos hacer algo diferente, profe? Jason y Andrés pueden Por eso, profe, estar. o podemos hacer otra empresa diferente de nosotros. Pues sí pueden, pero pues hagámoslos, aprendan a trabajar en grupo. Yo sé que no es fácil, pero pues es parte de un proceso que tienen que trabajar en grupo. Jason, vete Señor. con tu amigo Jason, los dos Jason que estén en el mismo lado, o que haga otro Jason. Ahora no, Jason Sierra, vete para, y ahí te asigno para el grupo número 3. Y Andrés Díaz queda para el grupo número 2. ¿Ok? Pero profe, ¿qué es esa agresividad? No, ¿Cómo para que me va a quitar trabajen. a mi compañero, profe? No, ya están, pero mira. Ellos son Entonces, pareja, profe. no. Ay, pero ya deje los celos. Entonces, ya estamos asignados, por favor, estamos todos asignados, todos acepten y entramos, voy entrando a cada uno de los grupos. Huelga. Tienen que aceptar para entrar a cada uno de los grupos. Pero modo serio. Bueno, José Luis, Juan Pablo y Jefferson, muy bien. Entonces, ustedes están con Ecopetrol, ya saben qué hacer. Los tres, en los análisis financieros, ahí están las 3 herramientas, los 3 Exceles para hacer ese análisis, ¿cierto? Entonces, allí estamos ya este fin de semana y tienen que ver, ya vimos para hacer el mapa conceptual, tanto de la industria 4.0 como de cómo cambiaron las fábricas, cambiaron el mundo. Entonces, ahí tienen este fin de semana un trabajito, pero es un trabajito chévere. Hacen los 2 mapas mentales. A Creo que una cualquiera pregunta. les puedo preguntar. Señor. El análisis financiero es vertical y horizontal, ¿cierto? Sí, análisis financiero es horizontal y vertical y los índices financieros que estamos allí planteando, los indicadores financieros. O sea, toca hacer 3 análisis, por decirlo así. Sí, no están los indicadores financieros exclusivos, sino los que hemos analizado allí en los de rentabilidad. Ahí vimos 2 videos y pueden sacar esos indicadores financieros. Los de crecimiento, rentabilidad, actividad, ¿cierto? Liquidez y endeudamiento. Son unos 5 indicadores financieros que deben sacar. No sacan todos, porque hay muchísimos indicadores financieros, no. Saquen unos 5 y uno de cada uno de los que lo estoy diciendo, de los de crecimiento en ventas, por ejemplo. ¿Sí? Ahí está la infografía de Creal. En Creal está el de crecimiento, el de rentabilidad, el de endeudamiento, el de actividad y el de la liquidez. Entonces sacan uno por cada un indicador de sus estados financieros eh, por empresa. ¿Ok? Listo, de igual ahí tenemos la plataforma para guiarnos, ¿cierto? Sí, claro, ahí está todo en la plataforma. Listo. ¿Y hasta cuándo es el plazo, profe? ¿Hasta el lunes a qué horas, profe? Pues el lunes a las 8 de la mañana tiene que estar eso ahí.
Uy, no, profe, pero es que madrugar un lunes. Bueno, muchachos, entonces nos vemos. Ya se pueden desconectar. Bueno, hasta luego. ¿Viste, Hasta luego, profe. Bueno, hasta luego. feliz fin de Listo, profe, hasta semana luego, a gracias. trabajar. Sí, profe, Tocó, porque profe. Hasta luego, profe. Bueno, chao. Bueno, entonces, me voy para el grupo. espere. Bueno, muchachos, Johan, Sebastián, Jason Fuentes y Andrés Díaz. Andresillo. Vamos, Andrés. profe. Bueno, entonces ya saben qué hacer. Ya tienen todo en la plataforma. Utilizan las herramientas que están allí, los archivos en Excel, los bajan, trabajan los... Ustedes van a trabajar, ¿qué empresa? Terpel, ¿no? Terpel, sí, señor. Exacto. Entonces trabajan Terpel con base en lo que hemos hablado, con lo que hemos visto en los... Entonces hacen el análisis financiero, hacen el análisis financiero, análisis horizontal y vertical y sacan los indicadores financieros. Los indicadores financieros van a sacar no todos los indicadores financieros, sino los que hemos hablado, los 5, uno de crecimiento, puede ser, por ejemplo, crecimiento en ventas, uno de, o crecimiento de ingresos operacionales, podría ser también, el de rentabilidad, uno de rentabilidad, o si quieren sacar 2 o 3 de rentabilidad, dependiendo cómo sea la empresa. El de endeudamiento, cómo está el endeudamiento, el de liquidez, cómo está la liquidez, y alguno de rotación, cómo está la rotación de cartera, por ejemplo. Entonces, pero no van a sacar todos los indicadores, sino unos 5 indicadores fundamentales, ¿ok? Listo, profe. Profe, una pregunta, ¿y lo de los mapas mentales lo presentamos también por los tres? ¿O es Sí, individual? los mapas mentales lo trabajan los 3 también, y a cualquiera le puedo preguntar el lunes sobre ese mapa mental. Plazo máximo, lunes 8 de la mañana tiene que estar la tarea allí. Profe, usted está muy agresivo. No, pues, está perfecto para que Semejante tengamos trabajo por el fin de semana. el fin de semana, trabaja un poquito. Vea estos dos videos, vuélvalos a ver, están súper interesantes, lo de la industria 4.0 y sobre todo este video de cómo las fábricas cambiaron el mundo es súper interesante. Les da una visión de cómo la industria, cómo es el tema, digamos, de las economías de escala, de cómo todo el tiempo han buscado bajar los costos, cómo todo el tiempo han optimizado los procesos. O sea, es un tema bien interesante. Para ustedes como ingenieros industriales me parece espectacular. Pero hagan el mapita mental de estos dos. Bueno. Listo, listo, profe, sí, señor. Entonces, para el lunes, los mapas mentales y los Excel. Y los Excel, sí, señor. Listo. Se reúnen este fin de semana, sacan tiempito, se ven por Zoom o por Meet o por donde quieran, se ven y hacen el trabajito. Los Listo. trabajitos. Listo, profe. Bueno, pues nos vemos, muchachos. Bueno, Ya se pueden desconectar. listo, profe, chao. Listo, profe. Ok. Chao. Eso es verdad, algo hizo por ahí. Daniel, Yelix. Profe. Bueno, entonces, la tarea ya saben cuál es. Hasta el lunes a las 8 de la mañana tiene que estar ya la tarea allí puesta. Para el lunes voy a poner allí un forito para que la incorporen. Entonces, la tarea es hacer el análisis financiero, análisis horizontal vertical, con los indicadores financieros principales, que son los indicadores CREAL, que está allí la infografía, que puede ser uno de crecimiento, uno de rentabilidad, ¿cierto?
o los 2 o 3 de rentabilidad que normalmente se manejan, que son el ROI, el ROE y el ROA, ¿no? Y también el endeudamiento, un indicador financiero de endeudamiento, y el de actividad o rotación, uno de rotación de cartera, por ejemplo, puede ser cómo está la rotación de cartera. Sacan esos indicadores financieros allí también en Excel, utilizando las 3 plantillas de Excel. Y adicionalmente, como es un grupo, pues tienen estos otros 2 mapas mentales, el mapa mental sobre la 4ª revolución industrial y este video que es súper interesante de cómo las fábricas cambiaron al mundo. Es todo el tema de la industria automotriz y todo lo que ha venido buscando la industria, optimizando los procesos, aumentando la calidad, generando el justo a tiempo de Toyota, por ejemplo. Todo eso se ha estandarizado desde la misma automatización y las líneas de producción. Todo esto ha evolucionado, es la tecnología implementada y el ingenio pues, del ser humano implementado allí para mejorar, hacer más economías de escala, hacer más ahorros, hacer mejores procesos, automatizar los procesos y mejorar los tiempos y los movimientos de estas industrias, que eso es algo muy interesante para ustedes como ingenieros industriales. ¿Ok? Profe, una preguntita. Señor. ¿Puedo un momentico compartirle mi pantalla? Es que yo tengo una duda con el balance que tenemos de Avianca. A ver. A ver. Espérate un segundito, a ver, yo pongo aquí para que puedan compartir, porque a veces no deja. Ya, ahí debería ya dejar. ¿Sí deja? Sí. ¿Sí alcanza a ver, profe? Sí, señor. Entonces acá tenemos 2020-2019. Sí, señor. Pero entonces yo esta lo veo muy diferente a lo que el profesor nos estaba mostrando ahí en el ejemplo. Entonces Sí. no quiero de pronto confundirme o algo. No, tranquilo. Lo que tienes que hacer es, pues lo que pasa es que ahí está súper resumido y es una empresa muy pequeña. Lo que tienes que hacer es trasladarlos y agregar en las casillas para que te den los balances tal y como están allí, ¿ves? O sea que sí sirve esto, ¿sí? Porque acá Claro. tengo lo que son pasivos y patrimonio. Sí, claro. Lo que pasa es que pues aquí es más complejo, pues por eso yo les decía que las empresas, pues Terpel, Avianca, pues tienen unos balances más gruesitos, pero no importa, es que ustedes, yo sé que puede ser a veces un poquito complicado, piensa uno que esto es tenaz, no, pues que tiene que ser uno contador, no, tampoco. Es simplemente empezar a meterse y a mirar las cuentas, hacer ese análisis de las cuentas y empezar a entender los balances. Pero lo que tienes que hacer allí es agregar, para hacer los análisis vertical y horizontal, pues tienes que llenarlo con esta misma Modificarlos. información, ¿cierto? Sí, digamos que igualmente pues las fórmulas para sacar el análisis vertical y horizontal no son muy complejas, entonces digamos que se pueden adaptar a esto. Exacto, hay que adaptarlas a eso y hacer el análisis, porque también hay que hacer ese análisis. Entonces, ¿cuál es la cuenta que más pesa allí en el patrimonio? ¿Cuál es la cuenta que más pesa allí en el activo? Y de un año a otro, ¿cómo creció, decreció o qué puede estar Las pasando? cuentas son estas aquí chiquitas, ¿cierto? Cuenta por pagar, cuenta por Exacto. gastos acumulados, pasivos por impuestos, ¿cierto? Exacto. Todo eso lo que Ah, ya. tienes que hacer es agregarlo allí en el En la modelito tablita, sí. en el modelito de Excel que tienen. Bueno. Ah, listo, listo, listo. Sí, ya, entonces, ¿y los estados financieros, profe, de dónde se sacarían? Por eso, tú tendrías que trasladar esta información, ¿cierto? Allí Sí. a estas cuentas de Excel, a los libros en Excel, a estos libros que están allí, balance y PIG, estados de resultados, y lo que Eso sí. haces allí es adicionalmente
en las columnas donde está planteado pues hacerle efectivamente el análisis horizontal y análisis vertical. Ok, pero acá está todo, ¿sí? Acá en... Sí, sí, Ah, claro. bueno. Ahí Me está todo. preocupa que no haya ahí algo porque yo vi por ahí algo que decía que ventas, pero no veo Ah, nada no, acá pero que diga de ventas. Ni nada. es que estos son balances. Tú tendrías que buscar, allí también te dan P&G. O sea, tienes que buscar estados de resultados de Avianca también. Ah, listo, profe. Resultados. Estado de Deben resultados. ser Ah, estos míralo, que ahí dicen está, mire. gastos operacionales. Ahí está. Ah, mírelo. son esos. Son Sí. estos, ¿Son estos? ahí Sí. está, ahí Sí. está, exacto. Ese es. Ah, ok, listo, listo. ¿Y esto que serían las total de gastos operacionales? Sí. Ah, ya, listo, listo. Ahora, lo importante de eso, fíjese que ahí está mostrando que es una Avianca Holdings, o sea, cuando se habla de estados consolidados es porque están hablando no solamente de una empresa como Avianca per se, sino la Avianca con todas sus empresas, con todas las, como matriz. Entonces, por eso se llaman estados consolidados de todo el grupo de empresas. Bueno, Ok. sí, por ahí se dice Avianca Holdings y subsidiarias. Por Sí. eso son estados consolidados, ¿ok? Listo, Pero profe. eso es cuestión, yo sé que es un poquito, a veces pareciera un poquito difícil, pero no, no es difícil. Hay que ir pasando información, la información, ir ampliando allí y hacer los análisis. No tiene mayor problema. Bueno, Listo, sí, señor. y sacar los indicadores. Profe, y lo enviamos uno por grupo, ¿sí? Sí, uno por grupo y con los dos, con los dos mapitas. Vean, Listo, profe. véanse de nuevo esos dos. Tienen que reunirse y nos vemos hasta este próximo fin de semana. Este fin de semana trabajan un poquito. Listo, Listo, profe. profe. Bueno, Gracias. ok. Gracias. Entonces nos vemos. Listo, profe.